Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana te quiero mostrar una técnica muy particular que se llama la técnica de caleidoscopio y es como hemos hecho estos cuadros para esta colcha de bebé. Ahí también les voy a dar una pequeña explicación de cómo ensamblamos esta colcha y van a ver también un poquito el detalle de cuál fue el proceso de acolchado que utilizamos a mano alzada. Esta colcha, por cierto, es para la bebita de un par de amigos, Manrique y María Laura. Espero de verdad que Lucy se encuentre bastante bien, que es esta bella bebé. Entonces, con todo el cariño del mundo, esta colchita es para ella. Y bueno, aproveché la oportunidad para compartirles a ustedes el proceso de elaboración. Como les decía, es algo sencillo y bueno, vamos a ir con el paso a paso. Eso sí, recuerda suscribirte al canal aquí abajo en el botón de suscripción de YouTube. Y si quisieras hacer alguna donación al canal, tienen la opción de unirse al canal, con lo cual con una pequeña donación vas a tener algunos regalitos especiales como emoticons, emojis y la posibilidad de ver videos que no están abiertos al público en general. Pero bueno, las suscripciones son totalmente gratuitas. Lo que sería de paga sería el unirse, ¿verdad? Son cosas diferentes. Así que bueno, aquí seguimos haciendo estos videos para ustedes con todo el cariño del mundo y ya les explico cómo hacer esta linda colcha para la pequeña Lucy y la técnica de caleidoscopio con los cuadrados. Para esta colcha de caleidoscopio vamos a utilizar 9 colores diferentes porque cada uno de ellos equivale a un cuadro de los de 3x3 que van a componer nuestra colcha. Estoy usando cuadrados de 12 pulgadas por 12 pulgadas que en centímetros son más o menos 30.5 centímetros. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer será tomar estos cuadros y los voy a alinear uno encima del otro, que queden perfectamente bien. Previo a esto, ojalá los hayan planchado para que todos calcen a la perfección. Una vez que los tengo alineados de esta manera, lo que voy a hacer será tomar una regla y si esto mide 12 pulgadas, lo voy a dividir entre 4 o simplemente buscar que esto tenga 3 porciones. Aquí podría ser 3 por 4, 12, ¿verdad? Cada 4 pulgadas. O puedo usar 3,5 como medida. En este caso voy a utilizar 3,5, que me parece más apropiado. Entonces voy a marcar del borde hacia adentro 3,5 pulgadas, que en centímetros son más o menos 9 centímetros. 1, 2, 3,5 pulgadas nuevamente. De esta manera. Y también de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Así de esta manera. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi cuchilla y voy a hacer una diagonal entre la marca de arriba a la izquierda y la marca de abajo a la derecha. ¿Lo ven? Como si fuera una diagonal entre esas dos marcas que hice. Voy a cortar mis 9 capas de tela, porque puedo hacerlo ya que la cuchilla es bastante gruesa y hay que aplicar fuerza. Si ustedes se sienten confortables cortando menos, pues háganlo con las capas de tela que estén acostumbrados a cortar. Por lo general se recomiendan 4, pero con esta cuchilla yo no le tengo miedo a cortar 9 capas de tela. ¿Okay? Entonces me voy de nuevo, diagonal de arriba a la derecha, con la marca de abajo a la izquierda, corto. Algo muy importante es que traten de que no se muevan sus telas. ¿Ok? Y ahora, izquierda arriba con derecha abajo. Vean que simplemente estoy cortando en las marcas que había hecho. ¿Ok? Así de esta manera. Si no se ha movido nada, perfecto. Si algo se mueve, simplemente lo reacomodo con mucho cuidado. Ahora marca de arriba a la derecha con marca de abajo a la izquierda. Así de esta manera. Perfecto. Y este es el último corte. De esta manera vamos a obtener, véanlo acá, como si fuera una pizza de 8 trozos. Ok, ahora para que esto me quede aleatorio, lo que voy a hacer será tomar y mezclar estos pedacitos. ¿Qué puedo hacer? Voy a tomar, lo voy a dejar así como está. De este voy a agarrar las dos primeras telas, 1, 2, y las paso para abajo. Así como lo ven. Aquí voy a tomar pueden ser las 3 primeras, o perfectamente 4, ya esto depende de ustedes cómo quieran hacer el conteo. Y las paso para abajo. Ahora aquí tomo las primeras 6. Y vean que aquí lo importante es que todas las piezas me quedaron diferentes. Vean que todos son colores distintos, ¿ok? Y esto es lo que me va a generar aleatoriedad.
Entonces, lo que voy a hacer será ir cosiendo cada una de estas capas. Entonces voy a colocar mi pila principal acá y voy a traerme la primera capa de tela de cada una de estas, como pueden ver acá. ¿Ok? Para que vean cómo se ensambla el bloque. ¿Ok? Entonces vean que fácil, simplemente ya están mezcladas, nada más vamos a ir tomando una por una y vean que no se van a repetir debido a ese cambio que hicimos con las diferentes piezas. Entonces vean que este es el bloque que me queda acá y aquí me queda un bloque completamente diferente por la mezcla. Voy a ir a la máquina de coser y voy a tomar siempre una pieza de estas pequeñas y la coloco sobre una de estas grandes, así de esta manera, procurando que el centro quede alineado. Acá, ¿lo ven? Pequeña sobre grande, pequeña sobre grande, pequeña sobre grande. ¿Ok? Y ahora voy a ir a la máquina de coser y voy a coser siempre, empezando en la punta, el costado derecho de cada una de estas con 1/4 de pulgada. En este caso, algo que les recomiendo es tener sus dos espacios de trabajo. Aquí tengo mis cuadritos y los pedacitos ya cortados. Y lo que iré haciendo será poco a poco, trayéndolos uno por uno a la máquina de coser. Los voy a coser así de esta manera. Y los voy a regresar justo al lugar de donde los tomé. Esto para que no pierda el orden y poder moverme de un lado a otro, creando esta pieza una a la vez sin desordenar todas las piezas. Aquí ya hice la costura siempre del lado derecho de mi triángulo. Y ahora lo que resta entonces es, con cuidado y con la uña, van a abrir esta costura de esta manera en todas las piezas. ¿Ok? Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos piezas, unir estas dos y luego simplemente unimos ambas mitades. Entonces esto simplemente lo colocamos uno encima del otro. Vean que aquí, como los márgenes de costura siempre van hacia el lado pequeñito, al colocar uno sobre el otro, esta punta de acá con esta otra, las costuras se entrelazan de esta manera. ¿Ok? Facilitándome, aquí pueden ver una va hacia un lado y otra para el otro, facilitándome la alineación. Y una vez más voy a ir cosiendo desde el centro hacia abajo. Aquí utilicé siempre el mismo abordaje, cosiendo el lado derecho de mi triángulo, empezando por la punta. Y una vez que lo abren, aquí tienen la mitad. Y esto significa que los márgenes de costura siempre van girando en la misma dirección. Igual de este lado, los coloqué uno frente a otro y cosí el margen derecho empezando en la punta. Abrimos y aquí los márgenes quedan hacia acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo que queda es colocar esto sobre esto. Y aquí nuevamente, vean que aquí los márgenes van hacia la izquierda y aquí los márgenes van hacia la derecha. Esto significa que aquí en el centro van a calzar a la perfección también los márgenes y voy a poder pasar mi costura recta de un lado al otro. Cuando unimos estas dos piezas por el centro, frente a frente, lo importante aquí, para que quede esta pieza con las puntas perfectas, como esta que les voy a mostrar acá, que el centro, las puntas quedan a la perfección, el secreto para hacer esto es que la costura pase exactamente sobre este punto acá donde se unen las piezas. Si la costura pasa más afuera, aquí va a quedar un espacio. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar estas dos piezas una frente a la otra, como les expliqué. Aquí se enganchan, vean qué bien se engancha porque una va en una dirección y la otra va en otra. Entonces se enganchan estas dos piezas. Y aquí voy a coser en dos partes, esto para que la pieza quede bien bonita. Espero que noten, que puedan notar, vamos a ver si ahí un poquito mejor, que la costura acá, aquí una costura diagonal, se cruza con esta costura recta en este punto de aquí, ¿ok? Esta cruce, donde está aquí, me coincide con este punto que es donde se juntan todas las puntas de los triángulos. Así que lo que quiero será que la costura pase por encima de este punto donde se cruzan las costuras. ¿Cómo voy a lograr esto? Ok, primero que nada sostengo acá, alineo mis telas y voy a acomodarla de manera que al empezar a coser, de una vez empiezo en el centro, por encima de donde se cruzan esas costuras, y una vez que ya estoy ahí, simplemente comienzo a alinear el resto de la pieza y continúo cosiendo. Vean aquí donde lo abro, que las puntas quedaron perfectas, ¿ok? Porque pasé justo donde estaba la intersección de esas dos costuras.
Ahora le voy a dar vuelta a la pieza. Esto lo cosí hacia abajo. Ahora lo coso por el otro lado, igual del centro hacia abajo. Y voy a procurar pasar nuevamente sobre ese centro. Y de ahí me vengo hacia abajo, cosiendo, siguiendo la línea. Y vean qué bonito a la hora de abrir. Ahí está, ese centro a la perfección con todas las puntas que convergen en el mismo lugar. Ahora, vean que aquí todos los márgenes de costura van hacia abajo y hacia la izquierda. Aquí van hacia arriba y hacia la derecha, como girando. Entonces, esta costura que acabo de hacer, si yo la fuerzo a girar también en esa misma dirección, así de esta manera, y esta sería hacia arriba, ¿ok? Lo que me voy a encontrar aquí en el centro es que van a estar unidas. Si yo separo estas dos piezas acá, que es la costura que acabo de hacer, la sigo, la sigo, la sigo, la sigo, la sigo. ¿La ven? Aquí se abre. Aquí se abre esta costura que acabo de hacer. Lo que tengo que hacer será, aquí donde se intersecciona con este rollito, voy a soltar esas puntadas. Un poquitito nada más. De manera que pueda abrir esa costura. ¿Lo ven? Y ya pude abrir estas dos, los márgenes de costura, los abrí acá. ¿Ok? Ahora, sigo el otro margen de costura acá, de este lado, hacia abajo. Y aquí, vean que se une. Entonces voy a separar esta costura acá, nada más un pedacito, para poder abrirlo. Así. ¿Ok? Una vez que hice eso, voy a poder con toda la tranquilidad del mundo girar estas costuras de esta manera. Y naturalmente, donde hago esto, se va a formar ahí una estrellita. ¿Lo ven? Esa pequeña estrellita que tenemos ahí. Esta estrellita es donde giran todas estas costuras y esto me va a permitir que este centro quede perfectamente plano. ¿Ok? Con todas estas costuras girando en la misma dirección. ¿Ok? Entonces ahora lo que me queda es presionar bien esto y plancharlo para que todo quede bien planito y lo recortamos. Y una vez que abrimos este bloque así es como nos queda. Como les mostré, el secreto para hacer que estas puntas queden perfectas es a la hora de que estamos haciendo la costura, pasar sobre la intersección que les mostré. Y aquí al reverso vean que me quedó como una estrellita. Esto es porque anidé mis costuras. Y recuerden que tengo un tutorial de cómo anidar las costuras que se los dejo acá arriba en la i de información para que puedan entender qué hice aquí atrás. Esto es simplemente abrir un par de puntitos y hacer que estas costuras de atrás en el centro giren para que queden como una especie de abanico. Lo van a ver con detalle en ese tutorial que les dejo ahí para que esto les quede planito y vean que todas las costuras quedan girando en la misma dirección. Ahora lo que tenemos que hacer será terminar todos nuestros bloques de esta manera. En mi caso voy a hacer una pequeña colcha que van a ser de 9 bloques. Ustedes hagan los que quieran. Y esta es la manera de hacer este bloque llamado bloque caleidoscopio. Lo que resta será tomar una regla cuadrada. Lo más fácil es hacerlo con una regla de estas. Estas reglas son de diferentes tamaños, las reglas cuadradas. Y aquí es muy sencillo, porque lo que vamos a hacer es hacer coincidir el tamaño de 5 pulgadas, que sería la mitad de nuestro bloque, acá en el centro. Y nos aseguramos que la diagonal apunte tanto a la punta de aquí, como que pase sobre la punta de este lado. Si tengo las dos diagonales en línea y el 5 en el centro, significa que puedo cortar sin ningún miedo. Entonces aquí simplemente verifico las medidas. ¿Ok? Y corto. Esto es lo que me sobra. Vean que es muy poquito. ¿Ok? Una vez que tengo el primer corte, la giro. Y ahora aquí simplemente alineo con 10 pulgadas y 10 pulgadas aquí abajo. Veo que la diagonal pase por el centro, que la medida de 5 pulgadas calce en el centro y que esto apunte hacia la esquina. Así que hacemos otro corte. Y aquí arriba también. Así de fácil es como tenemos entonces ya este bloque completamente rectificado y al tamaño final de 10 por 10 pulgadas, que son más o menos 25 centímetros por 25 centímetros. Empezamos con un bloque de 30 por 30, terminamos con uno de 25 por 25. Voy a terminar el resto de bloques que quedan para enseñarles cómo quedaría esta colchita una vez que la ensamble. Ahora los que estoy haciendo es cortando tiritas, que van a ser un total de 6 de más o menos 5 centímetros de ancho por el tamaño de mis cuadritos, que en este caso fueron 10 pulgadas y en pulgadas el ancho sería de 2.5 pulgadas. Y vamos a colocarlos de esta manera
y los vamos a llevar también a la máquina de coser para coser fila por fila. Entonces aquí, una vez que también lo hacemos de esa manera, vamos a medir una tira larga que nos va a servir para colocarla en medio. Otra opción es no colocar estas tiras y vean el efecto que nos da como si fuera un caleidoscopio. Aquí entonces decidí hacerlo con tiritas, vamos a coserlas de esta manera en el mismo set de 3 que vimos. Entonces un cuadro, una tira, un cuadro, una tira y un cuadro, para que puedan formarse cada una de las filas que necesitamos. Para que la alineación de las piezas nos quede bien, es decir, a la hora de pegar esta pieza que me quede en línea, les voy a enseñar un truco que es utilizando un lapicero Friction, que como ustedes saben desaparece con el calor. Lo que vamos a hacer será venir acá y extender las líneas que vienen a los lados, así de esta manera, para poder hacer match o poder calzar con estas líneas guía en esta parte de abajo la pieza que sigue, ¿ok? Entonces aquí también voy a ayudarme con los bordes, marcándolos de manera que tenga algo con que guiarme, así como lo ven. Y ahora lo que voy a hacer será tomar esta pieza y voy a hacer que las costuras coincidan, acá como lo ven, con las marcas que tengo acá. Ahí pueden ver que la alineación es perfecta, y ahí voy a poner un alfiler para que me permita llevar a la máquina y coser de lado a lado, ¿ok? Ahora aquí tengo ya lo que sería el centro de mi colcha, de esta manera. Y pues lo que me resta sería agregarle un par de bordes, que en este caso se me ocurre que puede ser un borde liso, también rosado, de unos 3 pulgadas a todo alrededor. Aquí lo que hice fue cortar una tira de más o menos 12.5 centímetros, 4 pulgadas y media, y la corté exactamente al largo de del centro de mi colcha. Esto lo medí simplemente con una cinta métrica y fueron 32 pulgadas. Si lo hacen en centímetros, corten la medida en centímetros que utilizaron. Aquí lo pegué con alfileres para que calce perfecto y voy a coser acá con un cuarto de pulgada, repito, en la parte de abajo. Una vez que pegué los primeros bordes, hago lo mismo midiendo el tamaño de lo que me quedó ahora completo y coso los otros 2 bordes laterales. Luego de esto lo que viene es la preparación del quilt, que les dejo un video arriba en ahí de información donde colocamos nuestro reverso, la guata y vamos a empezar a acolchar. Pueden usar patilla caminadora, pueden utilizar free motion quilting como acá que estoy haciendo los bordes con este diseño de florcitas. Esto es a mano alzada. También hay un playlist en la descripción y en la i de información arriba donde pueden ver sobre esta técnica. Y también en el centro voy haciendo lo que se llaman huesitos de la suerte y queda este diseño. Si ven la X que dice aquí en el centro, lo que me permite es hacer cada vez más pequeños los huesitos para evitar cruzarme con los que vienen de arriba hacia abajo, y puedo seguir hacia adelante con el diseño y queda de esta manera que ven acá. Para los cuadros lo que hice fue un diseño concéntrico como si fuera una espiral, pero borracha, moviendo de un lado a otro, y esto es una manera muy sencilla de acolchar esto. Para luego terminar poniendo el borde, que también les dejo el video aquí arriba. Y así es como se ve la colcha una vez terminada, ya con sus bordes, el acolchado y los acabados finales. Y bueno, espero te haya gustado de verdad cómo hicimos esta colcha. Recuerda, eso sí, suscribirte antes de irte, y recuerda que también puedes unirte al canal con un pequeño aporte económico mes a mes para ver videos que no están disponibles para todo el resto del público. También recuerda que puedes suscribirte al canal en el icono que aparece arriba y también ver el resto de videos en los playlists que te dejo por acá. Así que bueno, hasta la próxima.